Todos en algún momento enfrentamos algo que nos sacude, una pérdida, un accidente, una situación inesperada que lo cambia todo. A ella la secuestraron cuando era niña. Él sufrió un golpe tan fuerte que le quitó parte de su cráneo. Hoy, después de años, se animan a compartir su testimonio y revelar cómo lograron reencontrarse con un propósito. Y es que después de experimentar un dolor tan profundo, descubrieron un modo de continuar. Sus caminos son distintos, pero ambos nos dejan una pregunta. ¿Qué hacemos con lo que la vida nos pone enfrente? En primera persona, Julia y Esteban nos explican por qué a veces sobrevivir no es el final, sino el comienzo. Hay momentos en la vida en que el mundo parece partirse en dos, un antes y un después. Para Julia Chediak y Esteban Santamaría, ese quiebre no llegó de forma sutil, sino con la violencia de un golpe inesperado que les cambió el destino para siempre. Lo que ocurrió y lo que eligieron hacer con sus historias es lo que los une hoy en este reportaje. Julia tenía apenas 8 años cuando el horror la sorprendió. La arrancaron de su vida cotidiana y la sumergieron en un secuestro que duró 11 días. Durante mucho tiempo contar esa experiencia no fue sencillo. Lo hizo primero en entrevistas, en escenarios donde el micrófono se apaga y el silencio protege. Las redes sociales, en cambio, lo exponen todo. En ese espacio los ojos ajenos escrutan cada palabra, cada recuerdo. Creo que todos tenemos experiencias difíciles en la vida que nos hacen la persona que somos, y esta es la mía. Creo que si es que le ponemos en una escala de los 100 comentarios que habían, un 95% fueron increíbles, fueron hermosos, fueron de apoyo. Sí tuve ciertos comentarios que no fueron tan chéveres, desde que me estaba inventando la historia, que no era verdad, pero también creo que es importante poner en una escala y decir, si el 95% de las personas le está llegando para bien y tienen algo lindo que decir, no puedo dejar que el otro 5% me jale para abajo. Su historia empezó en un día cualquiera. Regresaba del colegio cuando el guardia de su casa le dijo que tenía unos papeles para su mamá. Luego la confusión y el miedo. Sale alguien por atrás, me tapa los ojos, me tapa la boca y me empuja hacia adentro de la caseta. Ahí regreso a ver y me doy cuenta que él era el otro guardia que también trabajaba en la urbanización, solo que era el que no estaba en turno. Entonces al principio estaba súper confundida y me dijeron que las FARC le tenían mi familia. Me metieron en un basurero grande de Los Verdes. Nos subimos en un carro. El rato que abre la tapa estábamos en un terreno baldío y a mi izquierda había una quebrada. Y siendo creo que una niña tan chiquita también eres muy ingenua. Yo no le veía a él como alguien malo. Sobre todo también al ser mi guardia, yo decía, él me está cuidando, él sabe lo que hace, yo solo tengo que hacerle caso. El secuestrador la llevó lejos, hasta casi 1 hora y media de Quito. Allí encontró una prisión, un árbol al que la esposaron. Aún así, incluso en los momentos más oscuros, el instinto de supervivencia la sostuvo. Él me dijo, mira, te voy a dejar en este árbol y como sé que estás asustada, necesito dejarte amarrada para que no salgas corriendo porque va a ser lo peor, te pueden matar. Entonces me sentó en el piso, puso mis pies alrededor del tronco y esposó mis tobillos, el uno al otro. Y me dejó 3 latas de atún, un paquete de galletas y se fue. Me dijo, ya regreso. Me di cuenta que tenía que racionar mi comida. Me acuerdo que intentaba dormir para que el tiempo me pase más rápido y soñaba mucho, pero se volvió muy difícil porque uno no se da cuenta que te despiertas y la pesadilla es en ese momento la realidad. Pero la resistencia tuvo un precio. Tras intentar soltarse de las esposas, el secuestrador endureció su trato. La ató de pies y manos a un tronco. La inmovilidad fue el castigo. Me acostó en el piso, cogió un tronco y me amarró un brazo al final de un tronco, el otro brazo al final del otro extremo, y me amarró los pies. Todo esto como con cinta adhesiva duct tape, la que es así súper potente. Y ahí sí, obviamente no puedes comer, no puedes tomar, no puedes moverte, no puedes rascarte la cara, no puedes hacer nada. Empiezo a sentir que algo me empieza a subir. Y era un bicho de este tamaño, morado fosforescente, medio tornasol, que me empezaba a subir por el cuerpo y yo dije, wow, me voy a morir. El bicho siguió subiendo y subió hasta llegar a mi cuello y se fue. Mientras su familia se movía contra el tiempo, luchando junto a la policía por hallarla, Julia enfrentó el momento más cruel, la prueba de vida.
El secuestrador vino y me dijo, hoy día vas a hablar con tu familia por teléfono. Les vas a decir que estás súper enferma, que estás en la mitad de un bosque y que estás a punto de morirte. Y me dijo que cualquier cosa que no digas dentro de este discurso yo te mato. Y me puso la pistola aquí. Empecé a escuchar que sonaba el teléfono y me contesta mi tío. Y me preguntaron que cuál era el peluche con el que yo dormía en las noches. Entonces yo dije, un monito. La rescataron cuando las fuerzas le flaqueaban y la esperanza casi se apagaba. Sin embargo, la liberación no fue el final del secuestro. Las heridas tardaron en sanar y el miedo en disiparse. Al rato de terminar de subir la quebrada, estabas en este terreno baldío y habían unos tubos de cemento bien grandes, como de construcción muy grandes. Y él me metió en uno de estos tubos, me amarró las manos como con esta cinta, me puso la cinta en la boca y en los pies. Me dijo, quédate aquí de regreso. Y escucho que alguien dice, Julia, Julia, y me empiezan a llamar. Y me saco la cinta de la boca y contesté, aquí estoy. Y llegó un grupo grande de personas, pero me acuerdo que la primera persona que llegó fue una persona del UNACE, con los ojos llenos de lágrimas, y gritó, le tenemos, aquí está, la encontramos. Me puse a llorar, obviamente mis papás también, fue un reencuentro hermoso, pero fue un reencuentro muy apresurado porque está muy mal, hay que llevarla al hospital ahorita. Estaba muy deshidratada, muy enferma, y los doctores sí dijeron que si es que pasaban poquitos días más no hubiera sobrevivido. Tuve estrés postraumático, entonces habían muchos sonidos, dolores que me despertaban el secuestro. Entonces sí tuve que tener muchas horas, días, semanas y años de terapia psicológica para poder llegar al punto en el que estoy el día de hoy. Hoy Julia puede contar su historia sin dolor, puede mirar atrás y sentir que volvió a vivir. El secuestro no me define, pero sí me hace mucho la persona que soy el día de hoy, por eso también yo lo sigo hablando. O sea, el secuestro sí es parte de la Julia que existe el día de hoy. Y mi realidad ahora es, soy una persona muy afortunada de haber regresado, de estar aquí y usar esa perspectiva para decir, ok, si tuve la suerte de poder regresar, y voy a hacer que esta vida que casi se me acaba, valga aún más la pena. Esteban tenía 19 años cuando la vida lo golpeó de frente. Una agresión brutal lo lanzó de un auto en movimiento. Su cabeza se estrelló contra el concreto. El diagnóstico fue devastador. Para salvarlo, los médicos tuvieron que retirarle 1/3 del cráneo. Debido a la cantidad de sangre, tenían que remover el cráneo para que esta no cause algún tipo de herida interna. Entonces tenían que darle ese espacio para respirar. Por eso quitaron esa parte del cráneo. Recuerdo que la primera vez que me vi en el espejo, tenía ese presentimiento que iba a crecer la cabeza. O sea, como, no sé, como un lagarto cuando le cortas una cola, o una lombriz cuando le cortas, vuelve a crecer. Yo creo que sí pudieron haber sido la cantidad de drogas que yo tomaba, porque creo que tenía que tomar una cada hora de antibióticos. Ahorita sí tengo esta prótesis, esta de aquí. Es 1/3 de mi cráneo. Pasó varios días en coma. Cuando despertó, los especialistas sostuvieron que su caso era único. Lo que quedó fue un vacío en su cabeza. Y eso definiría su futuro, pues el cráneo es fundamental para la protección del cerebro. Actúa como una barrera para protegerlo de lesiones, golpes y traumatismos. El pronóstico advertía que no podría hablar, ni recordar, ni volver a dibujar. Pero Esteban se aferró a la certeza de que sí podría. Cuando uno realmente se cree lo que se plantea en la cabeza y no tiene ni un solo gramo de duda, puede realmente hacer y recuperarse de cualquier cosa. Los médicos decían que mi caso era uno de 1 billón. Decían que es que me despertaba, no iba a tener como la habla, o no iba a tener la memoria, no iba a tener la articulación, no iba a poder hablar en inglés, no iba a poder escribir, no iba a poder dibujar. A mí me encanta dibujar. La batalla, sin embargo, no había terminado. Una falla médica infectó su prótesis. El dolor de tener que volver a quedarse sin una parte de su cráneo fue devastador. Recuerdo que empecé a sentir cómo se inflamaba mi cabeza una noche y no podía dormir, no podía ni siquiera acostarme. Entonces eso para mí fue súper duro, porque uno no va al hospital, uno no va a una cirugía para que en unos 10 días después el médico le diga, ¿sabe qué? Se infectó, o ¿sabe qué? Hubo una falla médica. Nos tocó remover
la prótesis. Y para mí eso fue más doloroso que el accidente. Pero fue allí, en el punto más frágil de su vida y tras una nueva cirugía, donde encontró su fuerza, el arte, la narrativa, el poder contar su historia. Fui delegado de las Naciones Unidas, algo completamente fuera de mi zona de confort, porque yo soy más artista. Estuve en 3 Comic Cons invitados aquí en el Ecuador, 5 Comic Cons aquí. Fui a un Comic Con en Nashville, en Estados Unidos, también invitado. Di una charla TEDx justamente del poder que tiene el narrar historias y sobre todo como lo importante que es narrar una historia propia como algo que uno ha vivido en primera persona, porque eso es algo que inclusive la inteligencia artificial jamás podrá realmente replicar, es algo que te pertenece a ti. Me di cuenta que apreciar la vida y apreciar cada segundo, cada minuto me hace realmente una persona bendecida. Este cuadro es como muchas de las cosas que a mí me gustaban cuando yo era adolescente. Lo empecé antes del accidente y lo terminé después del accidente. Con esto yo fui a varios Comic Cons. Tiene muchas cosas que a mí me han gustado o me gustaban cuando yo era adolescente, como películas de Disney. Tiene películas clásicas como músicos como los Beatles, Michael Jackson. Inclusive tiene cosas de Ecuador en sí, como la tortuga, la iguana. Hay muchas figuras que nos hablan de la cultura pop, de la música, de muchos elementos de nuestra infancia, ¿no? Sí, definitivamente es un cuadro que muchas personas pueden conectar con hasta cierto aspecto, porque a la final creo que todos vivimos bajo un medio global de impacto por alguna u otra de estos personajes que están aquí. Son más de 550 artistas y personas que están en este cuadro que hasta ahora tienen como su trabajo artístico, hasta ahora tiene un gran peso en cómo yo me formo tanto como artista como persona. Julia y Esteban comparten más que el hecho de haber sobrevivido. Los une la convicción de que narrar lo vivido es una forma de sanar, de dar sentido a esa segunda oportunidad que la vida les concedió cuando todo parecía perdido.